Fuente de agua en Autodesk Maya. Vamos a construir toda la fuente a partir de un solo cilindro, únicamente utilizando la herramienta Extrude para generar toda la geometría necesaria. Para eso vamos a comprender primero lo que es esa geometría básica y cómo generar esa extrusión de esa geometría básica para generar toda la geometría necesaria. Para comenzar vamos a agregar un cilindro y le reducimos el número de divisiones. Yo estoy trabajando para esta fuente en particular 10 divisiones para que se conforme de esta manera el borde exterior. Son 10 divisiones las que estoy trabajando. Bien. Teniendo ya entonces el cilindro, hacemos el diámetro que consideramos correcto. También ajustamos la altura, ¿sí? El diámetro, y le colocamos la posición. Recuerden que el diámetro va a ser qué tan extendida esté la fuente, y la altura qué tanta cantidad de agua queremos que simule como contenido en la misma. Posterior a eso, ¿sí? Vamos a aplicar la herramienta del Face para poder seleccionar las caras. Las caras que vamos a estar trabajando ahorita son las caras superiores del cilindro. Estos triángulos que ustedes ven aquí, esos son los que vamos a estar trabajando. Entonces simplemente damos un clic con el botón derecho en la estructura, ¿sí? Y voy a ir trabajando en paralelo para que vayamos realizando esta práctica. Entonces simplemente ya inserté el cilindro. El cilindro, obviamente necesito modificar los atributos del cilindro, y para eso pues voy a ir a verificar el número de divisiones que tiene, y el número de divisiones que tiene en este caso son 20. Simplemente lo que le digo es que quiero 10. Y con eso ya tengo ese cilindro. Ahora vamos a ubicarlo. Lo voy a ubicar simplemente arrastrándolo, ¿sí? Para ponerlo justo sobre la superficie de lo que es el suelo. Entonces, ya que esté ahí, ahora voy a irme a cambiar sus dimensiones, hacerlo por ejemplo más chaparrito, ¿sí? Y hacerlo más extendido, ¿sí? Vamos a suponer, primero extendemos a lo que consideremos que sea lo correcto, y la altura también que consideremos que sea lo correcto. Damos un clic con el botón derecho, seleccionamos Face, y entonces lo que vamos a hacer es seleccionar las caras. Voy a seleccionar cada una de ellas con el Shift y el clic del ratón para ir ¿cómo se llama? Seleccionando todas las caras del ratón. Bien. Ya que seleccioné todas las caras del ratón, nos vamos ahora a seleccionar las caras, sosteniendo el Shift, dando clic en cada una de las caras, selecciono el área. Entonces aquí tengo ya esta parte seleccionada. Extrude como generador de geometrías. Extrude a través de selección, extiende el área seleccionada. Se puede aplicar a 3 tipos de componentes: los Edge, los Face y los Objects, los objetos. A Vertex no se le puede aplicar. El Extrude ofrece un solo manipulador que permite mover con las flechitas, expandir con los cuadritos y rotar el movimiento en las diagonales de flecha a flecha. Lo vamos a tratar de simbolizar aquí. Cuando tengamos aquí ya la selección, entonces nos vamos al Edit Mesh y vamos a la herramienta Extrude para comenzar a extruir. Con eso nos va a activar esta herramienta.
Con esto se activa el manipulador del extrude. Este manipulador tiene el manipulador de movimiento, el manipulador de tamaño, el manipulador de rotación y un botón para centrar, que es este que está acá. Aquí tenemos entonces cada uno de ellos. Ojo, si nosotros tenemos este botoncito nos permite centrar el efecto del extrude. Los cubitos, ¿sí? Los cubitos que están aquí arriba de las flechitas son el manipulador de escala. Yo los puedo seleccionar para modificar la escala. Las flechitas, estas flechitas de aquí, ¿sí? Nos permiten, nos activan el manipulador de movimiento para poder mover hacia un lado, hacia el otro, hacia arriba, hacia abajo, etc. Y esta línea que no existe es una línea imaginaria que estoy dibujando aquí. Estas líneas nos permiten la rotación es un manipulador de rotación del área que estamos utilizando. Bien, Extrude como generador de geometría, entonces nos queda que sin centrar se ubica en una de las caras el manipulador del extrude. ¿Sí? Se centra en toda el área seleccionada para el extrude, ¿sí? Al darle clic en centrar. O sea, si le damos clic aquí, incluso cambia de posición. Aquí está con la puntita hacia arriba y aquí queda con la puntita hacia un lado. Y eso quiere decir que ya está centrado dentro del área que vamos a extruir. Comenzamos teniendo seleccionadas las caras. Le vamos a dar clic en centrar. Y le damos clic en cualquier cubito y seleccionamos con el centro para reducir el tamaño de la cara del cilindro un poco. Esto es lo que vamos a hacer entonces, ya teniendo seleccionado esto, activamos entonces el Edit Mesh, me voy al Extrude, ¿sí? Cuando yo me vaya al Extrude, vean que me pone el manipulador del Extrude en una de las caras, en uno de los triángulos. Sin embargo, a mí me interesa que se ubique al centro, entonces aquí le doy clic y vean que ya está centrado. Bueno, ya que está centrado, ahora voy a manipular el tamaño, por tanto voy a agarrar uno de los cubitos, cualquiera que sea, puede ser cualquiera, ¿sí? No importa. Entonces ya está listo para manipular el tamaño. Voy a reducir un poquito para hacer la pared de la fuente. Ahí ya tenemos entonces listo para la pared. Esto va a ser el grosor de la pared de la fuente que va a rodear, o sea, la pared que va a rodear la fuente. Muy bien. Ahora, ya tenemos entonces esa manipulación. Vamos a lo siguiente. Ya que hayamos manipulado, ¿sí? Al dar clic en uno de los cubitos nos ofrece la posición de escalar todo lo seleccionado. Entonces con esto, ¿sí? Ya con esto se forma un borde del grosor que queramos, ¿sí? Para lo que es las paredes de la fuente. Bueno, ya teniendo las paredes de la fuente, ahora vamos a seleccionar de nueva cuenta las caras formadas en el centro, ¿sí? Bien, y volvemos a activar el manipulador, lo centramos para que vuelva a quedar en el centro. Y lo que vamos a hacer es bajarlo para formar el área o el volumen de la fuente. Ahora manipulamos las flechitas para bajar la cara hasta un poco antes de que se ponga negra para formar el piso. Muy bien. ¿Sí? Y con eso vamos a tener entonces la fuente formada, así como la ven aquí. Ahora vamos a formar el centro de la fuente, formando mediante el extrude, las partes del centro. Lo primero es seleccionar el piso de la fuente para generar el nuevo extrude hacia el centro con un escalado. Bueno, vamos entonces a continuar. Teniendo esto ya aquí, ¿sí? Yo ahora lo que voy a hacer es volver a dar el control E para que me vuelva a seleccionar toda el área de extrusión. Voy a volver a centrarme, pero ahora voy a manipular la dirección y voy a hacer que baje. Observen que va bajando, aquí se pasa, aquí ya regreso. Y entonces yo le doy la altura que considere. Ya está.
Aquí, si nosotros podemos observarlo, pues aquí tenemos la fuente cerrada, sellada por todos lados, ¿vale? Y queda lista. Entonces esa ya está, el recipiente básico de la fuente. Ahora voy a volver a dar el control E. Esto es para volver a seleccionar las áreas. Aquí quedan listas las áreas, estas seleccionadas. Voy a volver a dar centrar, ¿sí? Ya que di centrar, ahora voy a cambiar el de tamaño. Y lo que voy a hacer es cerrar hasta donde yo quiera la base del centro de la fuente. Y con eso ahí voy a poner, vamos a decir, el pivote de la fuente. Voy a acercarme un poco para que podamos apreciarlo. Observen, ahí está el centro, ¿sí? Muy bien, ya tenemos entonces esa parte que va a ser mi base de la fuente. Continuamos con la presentación. Y entonces, ya teniendo el centro de donde voy a arrancar mi fuente, ya con el centro creado, comenzamos la extrusión haciéndolo crecer verticalmente al manipular la flechita que apunta hacia arriba. Y esto nos va a dar un pie para empezar a formar la parte del centro de la fuente. ¿Sí? Seleccionamos la fase del centro de la fuente, activamos el extrude, seleccionamos el cubo, lo hacemos crecer hacia afuera y manipulando la flechita lo hacemos crecer hacia arriba. Este evento lo hacemos repetitivamente el número de veces que queramos para formar el emisor central de la fuente. ¿Sí? Así es lo que vamos a ir haciendo paso a paso para ir formando toda esta estructura. Entonces, si nos vamos a la práctica real, todavía siento que está un poquito grande, un poquito ancho este centro. Vamos a hacerlo un poquito más chico. Ahí está. Ahora lo vamos a hacer crecer. O sea, yo le voy a dar control E para seleccionar únicamente ese. Con esto me voy a ir a centrar de nuevo y ahora lo voy a hacer crecer. Observen. Entonces ahí va creciendo la base del centro. Ahora esta misma base del centro, pero voy a darle otra vez control E para volver a seleccionar. Le vuelvo a centrar y ahora esta cara que tengo aquí la voy a hacer crecer un poco. Esto es, vamos a hacerla crecer. Ya que la hice crecer un poquito, entonces ahora la voy a hacer subir, o sea, ascender. Y vean que se forma la estructura. Voy a girarlo un poquito para que la puedan apreciar un poquito más. Observen cómo se forma esa base. Vuelvo a darle control E. Vuelvo a centrar. Y ahora vamos a hacerla crecer de nueva cuenta. Entonces selecciono para que crezca. La hago crecer un poco más. Ahora sí voy a hacer la crecer un poco más para que sea más interesante esta parte. Y la hago que crezca hacia arriba. Y observen que voy formando esta estructura. Incluso podría ser un poco más. Permítanme un poquito. Déjenme hacerla crecer más. Aquí es donde de pronto cuando no hago el movimiento desde un principio me provoca cierto problema, pero ya está. Entonces ahí, vean, ya está. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir con la presentación. Bueno, cuando ya tengamos algunas estructuras formadas, como esta, aquí me dice, bueno, oye, pero ahora quiero que esto tenga una cierta altura. Ok, entonces lo que vamos a hacer es regresar a la práctica para que lo veamos en la otra manera, pero a ver si no nos estorba ahorita. Es que activé el 3D Max. Y entonces ahorita va a tener dos proyectos de Mario, uno de 3D Max y más. Bueno, entonces aquí lo que voy a hacer, ojo, es poner un control E para volver a extruir de manera independiente y voy a centrar, ¿sí? Y ahora voy a hacer únicamente crecer aquí. Observamos, crece hacia la parte superior, ¿vale? Ya está esta parte. Bueno, vean que aquí ya tengo esta estructura, cómo se va
formando. Y ahora, ¿sí? ya que tengo esta estructura, vamos ahora a darle otro crecimiento, otra forma, otra estructura, para que vaya tomando ciertas formas. Bueno, entonces voy a volver a generar. Ya teniendo la estructura principal, dice, comenzamos a extruir hacia adentro. O sea, ahora voy a hacer que baje este piso. Entonces, ¿cómo le puedo hacer? Bueno, hay varios detalles que puedo hacer ahí. Por ejemplo, si yo todavía aquí le quiero poner una estructura acá arriba mayor, lo podemos hacer simplemente con el control E para que extruya otra vez independiente. Selecciono aquí, lo hago crecer. Esto va a modificar incluso el diseño, ¿sí? Observen, puedo poner una cosa así. Y ya que lo tengo así, lo voy a hacer crecer hacia arriba. Y observen la forma que va tomando esta estructura. Teniendo ya esta parte, entonces ahora lo que quiero es extruir aquí en el centro para ir formando el recipiente del agua en esta parte. Bueno, para eso voy a simplemente a seleccionar de nueva cuenta con el control E. Voy a volver a seleccionar todo. Lo deseleccioné porque estoy quitando el 3D Max que lo abrí sin querer. Entonces ahorita estoy en eso, pero ahorita lo regresamos. Ok, y entonces aquí, ya que tengamos esta parte, vamos a reducir dejando un muro en esta parte. Para eso, pues activamos otra vez el extrude, puede ser con control E, puede ser de esta manera. Lo centramos, ¿sí? Vamos a reducir el tamaño para que me dé una especie de, ¿cómo se llama? De murito, lo grueso de la pared, que es la parte de la fuente, es aquí lo formamos. Y ahora lo que vamos a hacer es que otra vez teclamos el control E para volver a seleccionar las nuevas caras y lo vamos a hacer bajar. ¿Hasta dónde lo vamos a hacer bajar? Un poquito cuando empieza a formarse esta parte negra. Esto quiere decir que ya bajó del nivel que tiene. No debe ser mucho porque si yo lo bajo mucho, me voy a estar metiendo con esta parte de afuera. Entonces, eso es lo que tengo que hacer. Y ahora lo que voy a hacer es cambiar el tamaño, ¿sí? Para que se reduzca esa parte y vean cómo va reduciendo esa parte para que vaya quedando hacia adentro. Voy a otra vez de nueva cuenta con el control E, ¿sí? Y vuelvo a centrar. Voy a bajarlo para ir formando mayor nivel aquí, ¿sí? Observen, vamos a bajar un poquito más ahí. Y ahora vamos a tomar otra vez para variar el tamaño y vamos a hacerlo reducir de tal manera que vaya sellando. Listo. Y voy otra vez a cambiar el extrude, control E, vuelvo a centrar. ¿Sí? Ahora voy a bajarlo de nueva cuenta para que vaya formando más nivel hacia abajo. Voy a cambiar el tamaño para que pueda ajustarse e ir sellando esta estructura. Verlo. Ahí está. Ahí lo voy reduciendo. Vean cómo voy formando como una copa, ¿sí? En partes. Y vuelvo otra vez con el control E, ¿sí? Lo vuelvo a centrar. Voy a bajarlo. ¿Okay? Aquí tenemos esta estructura fuerte que nos permite bajar. Podemos bajar incluso más. Déjenme, voy a orientarme un poquito para que lo podamos ver. Todavía me permite bajar un poco más. Observemos. Ok. Ahí ya necesito reducir el tamaño. Y esto es a propósito para que se pueda ir reduciendo en forma cónica en el interior. Observen. Entonces aquí ya tenemos esta estructura que puede ser la base para la parte central, ¿sí? Observen, si nosotros vemos esto de la parte externa, se ve así.
esta es la parte, vean, creo que le da una vista más o menos agradable. Y entonces ahora vamos a volver a extruir para eso voy a volver a generar el control E, hacer el centrado, y voy a cambiar el tamaño para generar un nuevo pivote en el centro. Esto es, voy a ir a formar un pivote en el centro, que es el que voy a hacer crecer, ¿sí? Con un control E de nueva cuenta, centrado, y lo voy a hacer que salga hacia la parte superior. Aquí voy a empezar a generar cierta extrusión de crecimiento, ¿sí? Aquí voy a volver a dar el control E, voy a volver a centrar, voy a generar una extrusión de crecimiento, de escalar, lo hago crecer un poco, lo hago subir, ¿sí? Para ir cambiando la geometría, control E, lo centro, lo hago crecer para que crezca vertical, en recto, lo hago otra vez control E, vuelvo a seleccionar el centrado, ahora lo voy a hacer crecer de tamaño para que se haga más amplio, ok. Lo voy a hacer crecer hacia la parte superior para que se haga cónico, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a volver a generar el extrude. Centramos y voy a hacerlo que crezca primero vertical. Ya que tenemos esa parte, vuelvo a generar el extrude, lo centro y ahora vamos a hacerlo crecer de tamaño. Esta va a ser la parte que voy a hacer crecer, la parte superior, para que sirva de recipiente en la parte superior para lo que es el emisor de partículas. Vamos a verlo para que veamos cómo va a quedar. Está como que muy alto. Déjenme bajarlo un poquito. Voy a retirarme un poquito para que lo podamos ver. Creo que ahí está más bonito, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a extruir hacia adentro. Para esto voy a dar un control E otra vez para que me seleccione de nuevo las caras. Selección centro. Y ahora voy a irme hacia la parte inferior. ¿Sí? Vean que aquí hay un detallito. Necesito primero cambiar el tamaño. Voy a dar control Z. Ok. Ahora vamos a cambiar el tamaño primero para generar las paredes. No había generado las paredes. Ahí están. Ahora sí, otra vez control E. Vuelvo a centrar. Y ahora sí voy a irme hacia abajo. Vean, ahí está. Y lo que voy a hacer es reducir el tamaño en forma cónica para que forme esta parte, para que selle. Y vuelvo otra vez a generar el control E, centrar. Vuelvo a bajarlo, ¿sí? Y cambio el tamaño para poder sellar esta parte. Ahí está. Y con eso termino la fuente. Está lista para que yo en esta parte ponga el emisor de partículas y aquí ponga el agua. Y acá. Esta es la parte de la fuente. Vamos a ver la presentación que más nos dice. Empezamos entonces a formar el extrude, ¿sí? Vamos bajando hasta ver una parte un poco de negro para ir sellando. Vamos sellando al reducir el tamaño. Vamos formando este tipo de estructuras, ¿sí? Hacemos el otro contenedor superior, ¿sí? Y vamos viendo esta parte. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Meterle, pues es
un material para que podamos darle una apariencia más agradable. Por ejemplo, yo aquí voy a utilizar un Lambert, voy a utilizar un archivo. Esto ya lo hemos explicado en videos anteriores, pues ya lo pueden consultar ahí. Seleccionamos el archivo. Me voy a ir a seleccionar, por ejemplo, ahorita me voy a D porque tengo aquí las imágenes. Por aquí debe haber una carpeta de imágenes. Ahí en la carpeta de imágenes voy a buscar texturas para Maya, por ejemplo. Texturas para Maya. Y voy a buscar textura de mármol. Cortinas, mesa, mantel, mármol. Simplemente lo abro. ¿Sí? Bueno, de hecho agregué pero sin haber seleccionado la fuente, por eso no lo aplicó. Bueno, entonces simplemente lo que hacemos es ir a asignar nuevo bueno, no. Aquí probablemente sí lo haya, no me acuerdo si lo selecciono o no, pero necesitamos activar el texturizado para que lo veamos. Miren, sí está. Entonces sí lo había aplicado, nada más que no lo había mostrado. Aquí lo tenemos ya, mi fuente de mármol lista para el contenido de agua. Ahora lo que vamos a hacer, hay muchas formas de poner el contenido de agua, manipular el suelo y todo este rollo, pero yo en lo personal prefiero utilizar una geometría adicional como es este torus. Este torus, sin embargo, necesito darle algunas, manipular ciertas escalas, ¿sí? Por ejemplo, voy a ponerlo en 0.01 o 0. A ver. Vamos a ver si ahí me permite. Déjenme jalarlo hacia arriba. Y miren, aquí está. Aquí lo tenemos ya. Bien, para poder entonces utilizar este torus, lo que vamos a hacer es que el torus tiene que cubrir en la altura que nosotros queramos tanto el diámetro exterior de la fuente, o sea, esta parte, lo que son los muros, como el diámetro interior, que es esta parte. Entonces, para esto vamos a manipular, precisamente estábamos viendo aquí las formas que tiene, el tamaño que estábamos manipulando de esta parte, pero vamos ahora directamente al Polytorus y vamos a manipular tanto el radio aquí, vamos a ponerle un 2 por ejemplo, y también acá vamos a ponerle este 2. Y esto nos va a llevar a que tengamos precisamente la estructura, observen, que cubre absolutamente toda la fuente, tanto internamente como externamente. ¿Cómo sé que está cubriendo internamente? Bueno, simplemente si lo manipulamos vemos que está cubriendo hasta el centro. Ahora, ¿cómo sé que está cubriendo acá al exterior? Bueno, simplemente vamos a bajarlo, ponerlo por aquí y podemos observar en esta parte que queda totalmente cubierto. Bien, teniendo esa parte, simplemente ahora lo que vamos a hacer es aplicar, ¿sí?, un material, nueva cuenta, pero ahora el material que vamos a aplicar va a ser un material que ya nos ofrece el propio sistema por default, ¿sí? Y nosotros nos vamos aquí a Maya Surface, nos ofrece Ocean Shader. En ese momento ya nos ofrece este material. Sin embargo, este material es un tanto estático, si lo ven. Vamos ahora a aplicar Extrude, pero va a ser un Extrude muy particular. Observen. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a generar una animación, o sea, en esta parte vamos a generar una animación, de tal manera que vamos a ir formando animación en esta zona. Por ejemplo, empezamos aquí con esta parte estática, ya pusimos con la S, vamos a empezar la animación. Luego vamos, por ejemplo, al 10 y vamos, ahí quedó en el 9, no importa, ahí está en el 10. Entonces vamos a poner otra animación, S.
Pero esta animación vamos a hacer que se modifiquen algunos parámetros de aquí. Esto es, voy a seleccionar, por ejemplo, los face de algunas zonas. ¿Sí? Por ejemplo, o sea, en forma más o menos distribuida, que le podemos decir que es una manera más o menos aleatoria. Voy a moverme un poquito para que veamos todas las áreas seleccionadas y dónde nos hace falta, ¿no? Aquí, 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 por decir algo, acá, acá, ¿sí? Para que se vaya viendo así como que bastante completa esa parte, que se mueva, ¿no? Bueno, entonces ya teniendo seleccionado algo así, vamos a poner algo por acá, por ejemplo aquí, y probablemente aquí. Y entonces ya teniendo eso, déjenme moverme un poquito para que lo veamos así. Entonces vamos a ir otra vez al Edit Mesh. Vamos al Extrude. Y le vamos a ir dando que suba un poquito, no mucho, un poquito, ese Extrude. Y vamos a darle un S para que se marque otra animación ahí. Me voy al 20, ¿sí? Y ahora estas mismas las hago que bajen un poquito. Tanto no debe de ponerse negro. Y ahí volvemos a dar otra S. Después cambiamos las fases. Vamos a cambiar las fases. Entonces voy a seleccionar otras áreas. Para que esas otras áreas generemos ese nuevo movimiento. Ya teniendo más o menos seleccionadas algunas de esas áreas, no veo bien. Entonces ya teniendo eso otra vez, volvemos a generar un extrude, ¿sí? Y volvemos a subir. Y ahí marcamos otra vez el S. Y nos vamos ahora, por ejemplo, al 40. Y bajamos otra vez esta parte y le damos otra vez. Bueno, con esto ya más o menos podemos ver esto que va a ocurrir. Y vamos ahora a ver qué es lo que marca. Y vamos, si corremos la animación, observamos que ahora sí. Pero aquí tenemos creo que fue demasiado el extrude que le dimos a las áreas, a las superficies. Podemos modificarlo un poco, porque se alcanzan a ver los cuadros si se dan cuenta. Entonces la idea es que no se noten esos cuadros. Entonces regresamos a la animación. Déjenme quitar la parte. Todavía tenemos, regresamos a ok, volvemos, déjenme quitar un poquito más esta parte. Todavía. La idea es que no se alcancen a ver esos cuadros. Ok.
Ahí lo que estoy haciendo es eliminando ciertas partes del screw. Creo que ahí está. Ahí tenemos ya. Todavía hay algunos movimientos, permítanme. Ahora, tenemos aquí, bueno, ya está ahí esa parte y de hecho estoy utilizando la propia animación de la textura, porque la otra como que me lleva demasiado, se satura. Ahora vamos a esto, fíjense bien. Aquí yo tengo este líquido ya, pero siento que es muy poco. Entonces lo que voy a hacer es simplemente Control C, Control V, ¿sí? Generé... Voy seleccionando otra área, entonces déjenme seleccionar Control Z. Ahí está. Control C. Una vez más, Control V. Ahora sí. Y nos vamos a subir primero este torus. Vean que ya tengo ahí dos torus. Entonces este más o menos lo quiero por aquí. Para eso pues tengo que reducir su tamaño. Simplemente lo que hago es que lo hago al tamaño que yo lo ocupo. Más o menos. O sea, que no rebase las paredes del recipiente que lo contiene. Entonces ya tenemos eso. Si nos vamos a otro, por ejemplo aquí ya me generó uno más. De hecho con el Control V que le di me generó varios niveles. Si se dan cuenta, me generó una fuente mucho más compleja porque aquí agregó un grupo. Voy a eliminar ese grupo. Voy a eliminar este grupo para que me quede la fuente normal que estaba trabajando. Voy a seleccionar nada más el torus. ¿Sí? Voy a copiar ese mismo torus. Voy a subir ese torus a la parte superior, que es lo único que quería hacer. Voy a reducir su tamaño. Reduzco el tamaño a un tamaño que quepa en el recipiente y que no rebase el tamaño del recipiente. Ahí está, ya tenemos ese. Voy a copiar este, lo voy a pegar y lo voy a subir para hacer el tercero. Reducimos el tamaño para que quede en la parte superior. Verificamos que no rebase los límites y observamos que ya está. Si nosotros viéramos la animación de esta fuente, tenemos agua en los tres niveles ya con movimiento. Ahora lo único que nos faltaría es poner el emisor de partículas. Bueno, para continuar con la fuente, ahora lo que vamos a hacer es que seleccionando el cilindro original, o sea la fuente completa, voy a irme a FX, porque estábamos en modeling, voy a irme a FX para que me dé la posibilidad de meter el N-Cloth y poder el Creative Passive Collider. Esto es para que cuando yo ponga las fuentes, las partículas, estas no tengan la propiedad de atravesar estos muros. Estos muros sean totalmente impermeables al agua, vamos a decir, a las partículas. Vamos ahora a generar un emisor de partículas. También en el propio Collider
Vamos a pedirle ahora en el Particles, vamos a poner Create Emitter Particles. En ese momento ya me va a crear las partículas y lo voy a cambiar de posición porque ahorita está en la base de la fuente. Lo voy a subir y le voy a pedir que se ubique justo hasta el emisor, justo. Hay que tener cuidado con las partículas para ver qué tipo de partículas va a crear. Normalmente las crea como ovni. Lo voy a poner como direccional. Ahora, hay que verificar cuáles son las propiedades que me ofrece. Me dice que tiene una gravedad de 9,8 menos 1. Esto quiere decir que va a subir. Bueno, vamos a ver qué hace con esta estructura. Voy a separarme un poquito para que lo podamos ver. Y vamos a ver qué es lo que hace. Observen. Tenemos que modificar estas partículas para que sean otro tipo de partículas. ¿En dónde podemos modificar ese tipo de partículas, por ejemplo? Tenemos que buscar entonces las propiedades, por ejemplo, en el emisor. Ya sabemos que es direccional lo que estamos buscando, ¿sí? Y tenemos que buscar algún tipo de partículas que no sea de este tipo, sino que sea una partícula más fina, ¿sí? En donde podemos entonces seleccionar ese tipo de geometría, que sea una partícula fina. Permítanme. Por ejemplo, aquí tenemos el tamaño de partículas, es lineal, el radio 0.2, podemos hacerlas que sea 0.01, por ejemplo, y obviamente ahí las partículas van a ser mucho más finas, pero pues no se alcanzan, no se alcanzan a ver mucho. 0.05, bueno, ahí tenemos ya algunas partículas, pero vean que hace un lanzamiento un tanto extraño, ¿sí? La interpolación me dice que es lineal, ¿sí? Cuando puede ser spline, por ejemplo, ¿sí? O smooth. Bueno, ese tipo de parámetros son los que tenemos que verificar. La vida de las partículas, que tanto queremos que vivan, ¿sí? Bueno, las estructuras, las cuentas o la forma en que están ubicadas, las colisiones. Déjenme ver si podemos ver aquí liquid simulación. Vamos a manejar otro tipo de partículas que sean de este tipo. Vamos a manejarlas con el tamaño que habíamos visto. Escala. Vamos a subirlas a unas 1000. Okay. Ya tenemos entonces partículas que parecen un poquito más agua, pero necesitamos que caigan más porque se están regando demasiado. Entonces ahora vamos a cambiarle la gravedad, precisamente. Entonces nos vamos a verificar la gravedad. La gravedad que estamos teniendo aquí es una gravedad de 9. Podemos ponerla, por ejemplo, en 30. ¿Sí? Y esto nos va a llevar, bueno, probablemente hayan sido demasiadas partículas. Déjenme cambiar un poquito el número de partículas porque de hecho se está trabando el sistema
por la cantidad de partículas que puse en el emisor. Ahí ya están llegando un poquito más cerca. Okay, vamos a cambiarle a 5000. A ver, déjenme detenerlo para poder hacer los cambios porque no me está dejando. Detenemos la animación porque si no, no me deja. Ahora sí, déjenme hacer los cambios. 5000. Obviamente lo vamos a aplicar desde el principio. Y vamos a ver qué cambios nos hace. Okay. Ahí estamos hablando de incluso está todavía tirando fuera. Pero estamos hablando de poder modificar un poco la velocidad. Aquí vamos a buscar la velocidad. Tenemos de gravedad puse 30, probablemente vayamos a cambiar a 20. Vamos a modificar probablemente la forma de la... Déjame detenerlo porque si no, no me deja hacer los cambios. Está todavía muy cargada la simulación. Vamos a bajar a 20. Vamos a modificar. Aquí tenemos escala, transformación, la velocidad. Si podemos ver la velocidad. La velocidad del viento, pero quiero la velocidad de las partículas. Aquí. Escala, el shader, la dirección. ¿Dónde está la dirección? ¿Dónde puse la dirección? Distancia y dirección en X, no, 0. Vamos a poner dirección en Y1. La velocidad aquí está. Bueno, vamos a ver ahorita. El spread random, vamos a poner un 0.3. Esto es con la finalidad de que sea más original, vamos a decir, más real la simulación de la forma en que las partículas se están emitiendo. Es que no lo apliqué al principio, me parece. Lo tengo. Voy al principio. Aplico esto. Velocidad de 3. Observemos. Creo que es mucho la velocidad. Vamos a cambiarla un poquito. Vamos a bajarla a 2. Ok, regresamos para que desde un principio. Y bueno, ahí tenemos la fuente. Creo que todavía le falta gravedad. Ahora sí podemos manejar un poquito la gravedad. Y ponemos aquí. Probablemente con un 30 y veamos qué ofrece. Y ahí tenemos la fuente. Ahora sí tiene algunas partículas que salen de la misma y todavía podemos reducir un poquito la velocidad. Yo creo que vamos a bajar la velocidad. Para esto déjenme pararla.
Regresamos acá. Buscamos la velocidad, que está en 2. Vamos a volver a ponerle en 1 a ver si con eso nos ayuda. Y veamos de nueva cuenta qué ocurre. Listo. Ahora sí. Entonces con esto ya podemos tener la fuente con el agua, las partículas, ¿sí? Tenemos algunas partículas que salen, que se escapan de la fuente, pero la mayoría están cayendo dentro de la fuente. Si nosotros observamos un poco, vamos a verlo más de cerca. También, como está en animación, déjenme. Dije que más de cerca, no más de lejos. Déjenme quitar la animación porque no me deja. Seleccione el IF. Sí, el problema es que me está provocando el problema. Mira, el tamaño de todos modos no me deja. Aguántame. Ok. Quiero verlo un poquito más cerca. Okay. Quiero que lo veamos más de cerca para que vean un efecto que tiene. Espero que se note. Vamos a echar a andar la animación aquí y observamos. De hecho, nosotros podemos reducir esto aumentando todavía más ¿cómo se llama? Aumentando más la gravedad, ¿ok? Bien. Si se dan cuenta, cuando las partículas llegan y golpean contra los muros de la fuente, los muros de la fuente se rebotan las partículas. ¿Por qué? Porque están como passive collider. Pues no permiten que se atraviesen las partículas los muros, las rebotan hacia adentro. Solo las que salen por encima de los muros son las que llegan a volar fuera de la fuente. Aquí, por ejemplo, está chocando, cae la partícula, rebota, que viene acá. Son los detalles. Son detallitos que vale la pena ver precisamente en la fuente, ¿sí? Ya. Con eso tenemos esa parte de la fuente. Aún así podemos modificar el tamaño de las partículas para cambiar precisamente la estructura. ¿Sí? Nos vamos al emisor y buscamos precisamente por aquí está la propiedad del tamaño de las partículas, que por ahí incluso lo había modificado un poco. Colisiones, escala, aquí la propiedad que nos da ese emisor que esparce es la de streak, y que es la propiedad que apliqué. Ok, y déjenme ver el tamaño. También el tamaño tiene mucho que ver, pero déjenme localizar en dónde está. Lo que pasa es que son demasiadas propiedades. Y bueno, son detalles. Aquí en Translate también podemos bajarlo, por ejemplo un 2, y esto va a ser diferente la animación, va a generar una animación distinta. Vean cómo incluso
el hecho de las partículas que chocan contra esta parte en el centro, vamos a decir en el agua que está aquí arriba, pareciera que hace que salpique, que se forme esta especie como incluso de espuma. Déjame moverlo hacia. Bien, ahora si vemos ya el comportamiento de la fuente con el emisor de partículas en la parte superior y la forma de la estructura, el hongo formado por esa emisión de partículas, podemos ver la siguiente forma de animación. Esta es la estructura de la fuente ya concluida con sus texturas, sus torus, tanto en esta parte intermedia como en la parte superior, y podemos observar en esta parte cómo se ve la caída de las partículas que incluso chocan con las paredes de la fuente y regresan a lo que es la parte del centro, o sea, hacia el agua de la fuente. Entonces, esta es la fuente ya terminada, funcionando con su emisor de partículas. Hasta aquí esta grabación.